Del 4 al 10 de mayo, Mosía, capítulos del 11 al 17. Ven, sígueme, para uso individual y familiar 2020. Mosía, capítulos del 11 al 17. Una luz que nunca se puede extinguir. Las palabras de Abinadí causaron un potente cambio en al menos un miembro de la corte del rey Noé. Véase Mosía, capítulo 17, versículos del 2 al 4. Lea Mosía, capítulos del 11 al 17, con una oración en su corazón para que pueda recibir impresiones espirituales de cómo poder cambiar. Anote sus impresiones. Una simple chispa puede iniciar grandes incendios. Abinadí era tan solo un hombre testificando contra un poderoso rey y su corte. Sus palabras fueron rechazadas por la mayoría y él fue sentenciado a muerte. No obstante, su testimonio de Jesucristo, quien es la luz que nunca se puede extinguir, Mosía capítulo 16 versículo 9, encendió algo dentro del joven sacerdote Alma, y esa chispa de conversión creció lentamente conforme Alma condujo a muchas otras personas al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Las llamas que asesinaron a Abinadí se extinguieron finalmente, pero el fuego de la fe que crearon sus palabras tendrían un efecto duradero en los nefitas y en aquellos que leemos sus palabras hoy en día. La mayoría de nosotros no afrontará lo que tuvo que afrontar Abinadí debido a nuestros testimonios, aunque todos tenemos momentos en el que, al seguir a Jesucristo, se prueba nuestra valentía y nuestra fe. Quizás, al estudiar el testimonio de Abinadí, se aviven igualmente las llamas del testimonio y el valor en su corazón. Ideas para el estudio personal de las Escrituras. Mosía, capítulos del 11 al 13, capítulo 17. Puedo defender la verdad aun cuando esté solo. Imagínese lo desalentado que debe haberse sentido Abinadí de haber predicado el arrepentimiento a un pueblo que no mostraba el menor interés por abandonar sus costumbres inicuas. Su mensaje fue rechazado una y otra vez. Sin embargo, Abinadí no desistió. ¿Cuándo se ha sentido como si estuviera solo al defender la verdad? Al leer Mosía, capítulos del 11 al 13 y capítulo 17, ¿qué aprende que le ayudará a estar preparado cuando el Señor necesite que defienda su evangelio? ¿Qué otros principios aprende del ejemplo de Abinadí? Mosía, capítulo 12, versículos del 19 al 30. Debo poner mi corazón para entender la palabra de Dios. Los sacerdotes del rey Noé estaban familiarizados con la palabra de Dios. Ellos podían citar pasajes de las Escrituras y afirmaban que ellos enseñaban los mandamientos. Aunque esos mandamientos no estaban escritos en sus corazones y ellos no habían aplicado sus corazones para entenderlos. Mosía, capítulo 13, versículo 11, capítulo 12, versículo 27. Como resultado, ellos no cambiaron su forma de vivir. Al leer Mosía, capítulo 12, versículos del 19 al 30, medite en lo que significa aplicar el corazón para entender la palabra de Dios. ¿Le inspira esto a efectuar algunos cambios en la forma en que usted se plantea el aprendizaje del Evangelio? Mosía, capítulo 13, versículos del 1 al 9. El Señor sostendrá a sus siervos en su obra. Por una parte, la experiencia de Abinadí da múltiples ejemplos de cómo el Señor sostiene a sus siervos. Encontrará varios ejemplos en Mosía capítulo 13 versículos del 1 al 9.
Por otra parte, el Señor también permitió que Abinadí fuese perseguido, arrestado y martirizado por causa de su testimonio. ¿Qué encuentra en estos versículos que demuestre que Abinadí confiaba en el Señor? ¿De qué manera el ejemplo de Abinadí influye en la manera en que usted ve sus llamamientos y responsabilidades? Mosía capítulo 14 y 15. Jesucristo sufrió por mí. El rey Noé y sus sacerdotes creían que la salvación venía por la ley de Moisés. Abinadí deseaba que supieran que la salvación viene mediante el Mesías, Jesucristo. En Mosía capítulo 14 y 15, tome nota de las palabras y frases que describan al Salvador y lo que Él sufrió por usted. ¿Qué versículos le ayudan a sentir mayor amor y gratitud por Él? Mosía capítulo 15, versículos del 1 al 12. ¿Por qué es Jesucristo tanto el Padre como el Hijo? Estos pasajes son a veces confusos, porque parece que Abinadí enseñara que el Padre Celestial y Jesucristo son la misma persona, aunque sabemos que ellos son dos seres separados. ¿Qué quería decir Abinadí? Él enseñó que Dios el Hijo, Jehová, sería el Redentor, véase Mosía capítulo 15 versículo 1, que moraría en la carne y llegaría a ser en parte hombre y en parte Dios, versículos 2 y 3. Él se sujetó completamente a la voluntad de Dios el Padre, versículos del 5 al 9. Debido a esto, Jesucristo es tanto el Hijo de Dios como la perfecta representación terrenal de Dios el Padre, véase Juan, capítulo 14, versículos del 6 al 10. Abinadí siguió explicando que Jesucristo es también el Padre, en el sentido de que cuando aceptamos su redención, llegamos a ser su posteridad. Mosía, capítulo 15, versículos 11 y 12. En otras palabras, nacemos de nuevo espiritualmente por medio de Él. Véase Mosía, capítulo 5, versículo 7. Véanse también Juan capítulo 5, versículos del 25 al 27, capítulo 8, versículos 28 y 29, capítulo 17, versículos del 20 al 23, el Padre y el Hijo, enseñanzas de los presidentes de la Iglesia, Joseph F. Smith, capítulo 40, páginas 379 a 386. Ideas para el estudio familiar de las Escrituras y la noche de hogar. Al leer las Escrituras con su familia, el Espíritu le ayudará a saber qué principios debe enfatizar y analizar a fin de cubrir las necesidades de su familia. A continuación se presentan algunas ideas. Mosía, capítulos del 11 al 13, capítulo 17. Abinadí y Alma son ejemplos inspiradores de cómo permanecer fiel a la verdad, aunque al hacerlo uno vaya en contra de la corriente. Puede que los integrantes de su familia estén afrontando presión social para que rebajen sus normas. ¿Qué pueden aprender de Abinadí y Alma en cuanto a cómo defender la verdad? La pintura que acompaña a esta lección podría ayudar a su familia a visualizar el contexto. Luego de estudiar estos capítulos, podrían representar situaciones de la vida real en las que los miembros de su familia puedan practicar cómo responder a la presión que reciben para que rebajen sus normas, o podrían compartir entre ustedes algunas experiencias en las que hayan tenido que defender la verdad. Mosía capítulo 12 versículos del 33 al 37, capítulo 13 versículos del 11 al 24. ¿Qué significa el tener los mandamientos de Dios escritos en nuestros corazones? Mosía capítulo 13 versículo 11. Ustedes podrían escribir algunas ideas o hacer unos dibujos de sus ideas
en un papel grande en forma de corazón. ¿Por qué valoramos y estimamos los mandamientos? ¿Cómo podemos escribirlos en nuestros corazones? Estudiar las Escrituras nos ayuda a escribir los mandamientos en nuestros corazones. Mosía capítulo 14. En este capítulo hallarán varias palabras y frases que describen a Jesucristo. La familia podría ir tomando nota de ellas a medida que las encuentran. ¿Cómo se sienten los miembros de la familia en cuanto al Salvador al estudiar estas palabras y frases? Mosía capítulo 15 versículos 26 y 27, capítulo 16 versículos del 1 al 13. Estos versículos describen lo que le sucedería a los hijos de Dios si Jesús no hubiese venido al mundo. Mosía capítulo 16 versículo 6, o si ellos no lo siguieran a él. ¿Cuáles son las cosas buenas que han ocurrido debido a que Jesús vino y expió por nosotros? Véase también el video ¿Por qué necesitamos un Salvador? churchofjesuschrist.org. Para consultar más ideas para enseñar a los niños, vea la reseña de esta semana en Ven Sígueme para la primaria. ¿Cómo mejorar nuestra enseñanza? Emplee relatos y ejemplos para enseñar principios del Evangelio. El Salvador a menudo enseñaba principios del Evangelio utilizando relatos y parábolas. Piense en ejemplos y en relatos de su propia vida que puedan ilustrar un principio del Evangelio para su familia. Véase Enseñar a la manera del Salvador, página 22.